Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Original Poster u OP junto a su esposo vivieron un hecho traumático hace muchos años. OP sufrió un ataque por parte de un ladrón en su propia casa cuando estaban tratando de concebir a su primera hija. Si eres sensible a este tipo de contenido, por favor no te expongas y podemos encontrarnos en otra ocasión. OP realizó este post en el subreddit Suegras del Infierno o Mother-in-Law from Hell. Mi suegra le hizo un test de paternidad a nuestra hija y le dijo a mi esposo que no es de él. Yo tengo 45 años, mi esposo tiene 48, hemos estado juntos por 25 años. Tenemos 3 hijos, una de 8, uno de 15 y una de 17 años. Mi esposo y yo tuvimos muchos problemas para concebir a nuestra hija, hicimos muchos tratamientos por muchos años sin suerte y vimos a muchos doctores de fertilidad que recetaron remedios para ayudar en la ovulación. No podíamos pagar una fecundación in vitro, así que era el último intento antes de adoptar. Sufrí un abuso por parte de un ladrón que entró a robar cuando mi esposo salió con su hermano, y fue cuando estaba ovulando. En el hospital recibí contraceptivos de emergencia, aún sabiendo que arruinaría todo nuestro trabajo duro y significaba que no tendríamos a nuestro bebé, pero no podía arriesgarme a quedar embarazada del hombre que me atacó. Después de unos meses me sentía mal y enferma y asumí que estaba deprimida después del ataque y que no estaba con ganas de comer. Pero pronto me enteré que estaba embarazada. Estuvimos tan contentos hasta que nos enteramos que estaba de 15 semanas en lugar de 5 o 6 que pensé que tendría. Fui muy irregular desde el contraceptivo, así que no imaginaba estar tan avanzada en el embarazo. Quedamos devastados porque eso significa que había incertidumbre sobre la paternidad. Tuvimos una ecografía y tan pronto vi al bebé en la pantalla, supe que no quería abortar y mi esposo tampoco. Hablamos y hablamos. Consideramos que podríamos dar al bebé en adopción si él no era el padre. Mi esposo dijo que no le importaba quién era el padre, simplemente no lo sabríamos. Decidimos esperar hasta que el bebé sea grande para decirle y que pueda decidir si quiere averiguarlo. También quiero dejar en claro que mi caso quedó sin resolver hasta que el tipo fue conectado con otros casos de abuso y asesinatos por ese tiempo. Hace unos años, mi atacante fue finalmente atrapado y sentenciado. En el juicio di mi testimonio, mi hija y mi hijo lo saben, pero no los detalles. Saben que fui atacada, pero solo saben que fue algo que pasó antes que ellos nacieran. La pasada Navidad, mi suegra le compró a mi hija un kit de ADN de regalo. Pensé que era muy raro, pero no le di mucho pensamiento, y viendo para atrás no sé cómo no me di cuenta. Mi hija estuvo igual de confundida y me preguntó si lo quería usar. En su lugar, soy adoptada. Le dije que claro, y le di a mi hija una gift card de Amazon por el costo del kit. Mi hija notó que mi suegra los últimos meses ha estado comentando sobre que ella es diferente, diciendo cosas como: me pregunto de quién habrán venido esos ojos, pelo, estatura, hasta le dijo que se pregunta por qué es tan delgada. Mi hija luce casi exactamente como yo, el mismo color de ojos y cabello, la misma textura. Ella es más alta que yo, mido 1,70 y ella mide casi 1,80. Con mi esposo estamos en el lado más pesado. Ella es extremadamente delgada, pero también es atleta. Nunca tuve razones para creer por su apariencia solamente que no es la hija de mi esposo. Después de que mi hija me comentó cómo estaba actuando mi suegra, hablé con ella y me dijo que ella está solamente siendo demasiado sensible. Eso fue hace unos meses. Unas noches atrás, mi suegra nos invitó a mí y a mi esposo a cenar. Nos dijo que dejemos a los niños en casa, que tenía algo importante que hablar con nosotros, y fuimos a un restaurante. Estábamos comiendo y mi suegra nos entrega 2 sobres separados. Mi esposo y yo miramos lo que había dentro y eran resultados de ADN. Le pregunté a mi suegra qué era esto y ella respondió: la prueba que siempre ha sido la basura que sabía que eras. Estaba muy confundida. Pregunté el ADN de quién había comparado y yo ya lo sabía. Ella me dijo que mi esposo y mi hija. Mi esposo me miró herido y perdido. Nunca voy a sacar esa imagen de mi cabeza, no la voy a poder olvidar mientras viva. Le dije que era una desgraciada sin corazón y nos fuimos con mi esposo. Bloqueé su número de mi teléfono y el de mis hijos, pero decidí que mi esposo necesita tomar su propia decisión. Él me contó que anoche mi suegra lo llamó y él fue a su casa después del trabajo. Ella le dijo a mi esposo que lo sospechó por un tiempo largo, pero no sabía cómo iniciar el tema con él. Mi esposo le preguntó cómo lo supo. Dijo que escuchó a mi cuñado hablando con su esposa y los escuchó decir que tal vez mi hija no era de él. Mi suegra tomó esto a que yo fui infiel, así que hizo un examen de ADN.
El año pasado mi esposo se emborrachó con su hermano y terminó mencionando el juicio y algunos detalles a mi cuñado. Aparentemente esa noche, mientras dormía, dijo cosas como no pude protegerla y qué pasa si ella no es mía. Mi esposo estaba muy borracho y no recuerda nada de esto. Mi suegra sabe que fui atacada, pero no sabe que fue una invasión y que me atacaron sexualmente. Ella quiso convencer a mi esposo de que me deje. Él le dijo que lo que ella hizo es imperdonable y que va a cortar contacto con ella. Mi esposo está sin consuelo. Está tan molesto. Le dijo a su madre que se vaya a la mierda y que mi abuso fue realmente un ataque sexual. ¿Y quién es el padre biológico de nuestra hija? Aún me enferma el siquiera decir esto. Ella trató de disculparse, pero mi esposo le dijo que no la puede perdonar y que no nos contacta a ninguno. Les conté a todos que mi suegra hizo un test de ADN a nuestra hija y que no queríamos tener nada que ver con ella. Tengo 7 hermanos y 5 creen que estoy en lo correcto y otros 2, junto a mi cuñado, no pueden creer lo que hizo mi suegra, pero entienden por qué pensó eso, al no tener la historia completa y asumió que no era fiel a mi esposo. Pero aunque no lo fuera, no puedo imaginar el ser un padre tan metiche en las relaciones de mis hijos a tal punto de ir a estas instancias. Ahora leeremos comentarios de esta publicación. Permíteme hacer una lista rápida. Ella quiso engañar a tu hija para que se haga un test de ADN. Quería que tu hija se cuestione quién es su padre. De alguna manera consiguió la muestra de ADN y fue a tus espaldas y las de tu esposo e hizo el examen por su cuenta. Hizo que salgan para hacer una gran escena, en lugar de tener una conversación privada basada en una conversación de segunda mano de un recuento de tu historia que fácilmente pudo haber sido un sinsentido de borrachera de tu esposo. Y lo peor de todo, el clamar que el examen es la prueba que eres la basura que ella siempre supo que eras, sin siquiera molestarse en saber qué fue lo que realmente pasó. Estoy muy seguro que el tercer punto es un crimen. Opie deja un comentario. Hablé con mi hija. Le dije que tenía algo importante que decirle sobre mi pasado y hablarlo con ella, que vamos a ir con nuestro psicólogo más tarde en el día. Tampoco sé cómo exactamente ella consiguió el ADN. Seguramente mi hija me hubiera comentado si mi suegra le hubiera pedido una muestra, pero supongo que tendré más claridad después de hablarlo. Probablemente mi suegra usó muestras de saliva en los cepillos dentales o cabellos del peine. Vamos a rehacer el test para asegurarnos de todas maneras de los resultados. Gracias a todos por su apoyo y amabilidad, realmente significan mucho. Mis hijos van a terapia. Mi esposo y yo hemos ido a terapia desde que ocurrió esto hace 18 años. Mis hijos empezaron a ir cuando llegaron a la pubertad. Creo que todos deberían ir a terapia. Me encanta cómo me ha ayudado a ser mejor madre y persona. Me aseguro que vayan una vez cada 3 meses, pero ellos pueden ir tan seguido como quieran. Ambos van una vez al mes o ocasionalmente algunos meses. Por favor, dile a tu hija que un padre no es ADN. Un padre real te ama por quien eres y te cría para ser una buena y amable persona. Está contigo en cada paso de tu vida. Tu esposo es en mis ojos el mejor padre que un niño pueda tener. Él ama a su hija y no va a tolerar una persona tóxica, ni porque es su madre en sus vidas. Y tú también, por lo que he leído en tu historia y las respuestas en los comentarios, eres la mejor madre que tus hijos pueden tener en su vida. Te preocupas por todos ellos y quieres que sean felices y sanos. Espero que tu hija pueda ver que tiene un padre amoroso y bueno, un poco de ADN no cambia nada. Tal vez este sea un mal ángulo, pero ¿cómo dejaste pasar 17 años haciéndole creer a tu suegra que engañaste a tu esposo? No debías decirle que fuiste una víctima de un ataque, pero suena que dejaste en la oscuridad a ese lado de la familia sobre todo. Y cuando ella le dijo a tu esposo que tenía sospechas que lo engañabas, no tuvieron ninguna reacción contraria. Lo que te pasó fue horrible, pero parece que pudo haber sido resuelto con comunicación. Opie responde, tuvimos una relación buena, o al menos eso pensaba. Asumo que ella empezó a sospechar cuando mi cuñado mencionó algo que mi esposo dijo cuando estaba borracho. De acuerdo a ella, nunca le agradé porque sabía que era basura, lo que es una noticia nueva para mí, porque nunca me trataron diferente a las esposas de mis cuñados y pasábamos tiempo juntas sin mi esposo. Bueno, ahora sabes cómo realmente se siente. Toma a tus hijos y esposo y vayan al no contacto. No necesitas estar cerca de esta persona. Esto es algo imperdonable en mi opinión. ¿Cómo se enteró? Digamos, tu esposo tuvo que haberle dicho, ¿no? Yo cortaría todo contacto inmediatamente. Solamente puedo imaginar las cosas que ya le debe estar diciendo a tu hija y las cosas con las que debe estar llenándole la cabeza a tu esposo. Lamento tanto lo que tuviste que pasar y no puedo imaginar tu dolor y trauma. Espero que vayan a terapia, tal vez con tu esposo.
para que puedan trabajar lo que sienten juntos. Toma un respiro hondo, puedes con esto. Opie responde, cortamos contacto desde que pasó esto. Mi esposo dice que no puede perdonarla. Él dice que es por la razón que tuvo su madre. Es que ella no se parece a mi esposo como sus hermanos. Ella es idéntica a mí cuando era adolescente y se parece lo suficiente a sus hermanos. Es obvio que lo son. Pero mi hijo de 15 y mi hija de 8 se parecen mucho a mi esposo. Y los dos hemos ido a terapia juntos desde que pasó esto hace 18 años. Ponte en los zapatos de la madre. Ella no sabía lo que te pasó y ella creía que al engañar a su hijo trajiste una niña que no tiene relación con él. Honestamente, no imagino a alguien que no haya hecho lo mismo. ¿No cuidarías a tu hijo y sus mejores intereses? Opie responde, me he puesto en los zapatos, pero no puedo imaginar el poner mi curiosidad sobre el bienestar de mi hijo y su relación de 25 años. Entiendo el tener sospechas y el querer hablarlas, pero ella traicionó nuestra confianza, en secreto y de manera furtiva, escarbó en nuestra basura y testeó el ADN. Ella no se acercó a preguntarle a mi esposo sobre sus sospechas. No solamente eso, pero decidió que iba a ser una buena idea el tratar de humillarme públicamente al exponerme como un infiel en un restaurante lleno. Una cosa en la que estoy agradecida es que ella dijo que no llevemos a nuestros hijos, porque si ella hubiera hecho esto frente a ellos, yo estaría seguramente presa. Esto fue ocasionado por una conversación que escuchó que fue entre sus hijos. Si él hubiera querido que su madre sepa, lo hubiera incluido en esta discusión. Ella no tenía lugar de involucrarse aquí. Él es un adulto con autonomía sobre su vida, sin importar el escenario. Lo que ella hizo, lo hizo por control. Ahora leeremos la actualización de esta historia. Para responder las preguntas más frecuentes. Sí, cortamos contacto con mi suegra. No he hablado con ella desde la cena y mi esposo dejó de hablarle unos días después de eso. Ella sabe que fui abusada e hizo un intento de disculparse la última vez que hablaron, y él básicamente le dijo que se vaya a la mierda y que no podría perdonarla. Teníamos tan buena relación hasta este punto, pasábamos el rato, hacíamos cosas juntas. Me hirió mucho lo que dijo en la cena, que era la prueba que era la basura que siempre supo que era. También, mis respuestas y descripciones de lo que sucedió y el lugar donde sucedió son intencionalmente vagas, dada la atención que recibió esto y que está en otras redes sociales como TikTok. No quería que ni una sola persona que me conozca, a mí o a nuestras familias, trate de darle la noticia a mi atacante o a su familia de su relación biológica con mi hija. Si mi hija desea hacer eso en el futuro, quiero que esa decisión sea solamente de ella y no tener a otra persona decidiendo sobre su futuro en contra de su voluntad. Es suficiente decir que él está en prisión perpetua sin derecho a indulto y no soy la única persona a la que le hizo esto. También asesinó al menos a otra víctima. Hay pocos artículos sobre el juicio porque fue un juicio sin público y las víctimas solo somos mencionadas con iniciales. También hay otros cargos que se fueron agregando. La gente quiere saber por qué o cómo podría tener un bebé sabiendo la posibilidad que el padre sea mi atacante, y la respuesta es que si hubiera sabido quién era el padre, probablemente mi decisión no hubiera sido diferente. Ella es tan parte mía, hablando biológicamente como de él, pero cuando la vi moverse no pude desear terminar el embarazo. Además era casi imposible para mí el poder acceder a uno por el lugar donde vivo. A pesar de que ella fue concebida con violencia, fue criada con amor, entendimiento y aceptación. Ella es más mía y de mi esposo que de mi atacante. Si él contribuyó con ADN en nada más, él no tiene influencia en su vida y más que seguro nunca la tendrá. Sé que el ADN no significa nada en quien ella es, pero no disminuye la devastación y la rabia que me hace el saber que él es responsable de una parte de ella. Honestamente no estoy segura por qué mi esposo y yo estuvimos tan ciegos, pero siento que uno se puede convencer a sí mismo de cualquier cosa en las circunstancias correctas. Al principio sí sospechamos que ella podría ser de mi atacante por los años que no pudimos tener un bebé, pero quedé embarazada de nuestro segundo hijo al poco tiempo, así que me convencí que no existía la posibilidad. Sé que la decisión de quedarme con ella no es la decisión que todos acepten aparentemente de acuerdo a mi post, pero sé que hice la decisión correcta porque mi hija es una chica maravillosa y no puedo imaginar mi vida sin ella. Mi hija está bien y nuestra relación conmigo y mi esposo no ha cambiado nada. Incluso creo que su relación con mi esposo está mejor. Ella hace un esfuerzo para pasar más tiempo con él y ellos comparten muchos intereses en común. Mi hija dijo que no está enojada porque no le dije, está enojada que tuvo que saberlo cuando aún no estaba
realista, pero que agradece que haya podido compartir con ella este evento horrible y ser vulnerable con ella. Mi hijo ahora sabe las cosas específicas que pasaron y la menor sabe que su hermana tiene otro padre, pero no sabe sobre mi abuso. La gente se preocupa por su genética y en cómo podría afectarla en su salud en el futuro. Ella ya tuvo exámenes neonatales para desórdenes genéticos. No soy portadora de ningún desorden recesivo. Tuve exámenes por diferentes formas de cáncer por el historial de mi familia biológica. Cualquier otra cosa no le afectaría hasta la adultez y todas tienen que ver con el estilo de vida, así que no es una preocupación hasta que ella sea mucho mayor. No sé qué más decir, así que solamente les diré de nuevo que agradezco mucho todo su apoyo. Edito para aclarar algunas cosas. Volvimos a hacer el examen porque las muestras de mi esposo e hija no fueron tomadas con consenso y no queremos preguntarle cómo las consiguió. Y por favor dejen de mandarme mensajes pidiendo la historia de mi ataque. Ahora leeremos actualización final de esta historia. Estoy tan enojada porque no sé qué hacer ahora que está confirmado. Ella está muerta para mí. Acabo de confirmar que mi hija no es de mi esposo y estoy devastada. Hace unos meses mi suegra le hizo una prueba de paternidad a nuestra hija porque creía que no era de mi esposo. OP vuelve a recapitular su historia. Habíamos planeado el decirle a mi hija cuando sea grande que habían dudas sobre su paternidad y permitirle tomar la decisión si quería hacerse el examen de ADN, solo si lo deseaba. En lugar de eso, tuve que decirle a mi hija de 17 años la historia completa de cómo fui atacada hasta lo que hizo su abuela. No sabemos cómo mi suegra pudo hacer las muestras para el examen, así que decidimos hacer otro y tuve la confirmación esta mañana de que mi hija y esposo tienen 0% de relación biológica. Estoy tan enojada. Siempre supimos que era una posibilidad, pero nunca pensé ni por un segundo de que haya pasado. Ella se parece tanto a sus hermanos y a mí. Gracias a Dios, no se parece en nada a ese delincuente. Inmediatamente hice que empiece terapia de manera más regular, pero parece que está bien a pesar de todo, por fortuna. Aquí llegamos al final de la historia de OP. Este tipo de situaciones no tienen un final feliz. Las intenciones de la suegra, desde el punto en el que se mire, querían destruir el matrimonio de su hijo. La razón real solamente la va a saber ella, ya que OP ni su familia están interesados realmente en saberla al parecer. Suficiente tienen con los escombros que causó su accionar, y ahora OP y su familia tienen que construir de nuevo con esos escombros. Si hubiera velado por lo mejor para su hijo, lo hubiera abordado de una manera privada, para que su hijo pueda procesar la información y tomar una decisión con la cabeza fría, pero no fue así. Ella imaginó un escenario de pro-revenge o de telenovela, donde la villana infiel quedaba humillada y era excomulgada de la familia, y ella quedaba como la heroína. Pero en este caso, ¿qué ocurre con la nieta mayor? Ella fue una bebé muy buscada, con padres que tenían todo listo y estaban preparados para recibirla. De hecho, OP y su esposo querían ser padres y no era necesario que sean biológicos, ya que estaban dispuestos a adoptar. Tristemente la vida les dio la peor mano posible y así sucedieron las cosas. Personalmente creo que la suegra le desagrada a OP por el hecho de ser adoptada, o que por ese motivo era un menos que, y buscó durante 25 años una razón para validar y justificar sus prejuicios, y entonces también odiar a su nieta por parecerse a su madre. ¿El mejor interés de su hijo era destruir a su familia? Cada familia y persona es un universo diferente, y por eso no se puede decir si está bien intervenir o no. Por eso el contexto es importante. Aún así, no tenemos que saber toda la historia de una persona para respetar sus decisiones. Con respecto a que la suegra creyó que la única posibilidad era una infidelidad, pero ¿qué pasaba si conocía la historia completa? Si ya estaba tratando de envenenar a la hija con cuestionar la paternidad, con comentarios desubicados, ¿quién asegura que no hubiera hecho lo mismo con su hijo? De envenenarlo durante esos 18 años para que la deje porque fue una víctima de un abuso. Hay gente que es así y hubieron comentarios, los dejé afuera, ya que eran comentarios eliminados por los moderadores, pero decían que esto era solamente una historia inventada por OP y que realmente nunca pasó y que realmente fue una aventura. Hay gente muy enferma y las víctimas no le deben su historia a nadie. OP sufrió, denunció, fue a juicio, decidió con su pareja no abortar al bebé, la criaron con amor y sin hacer diferencias, y ni eso fue suficiente. Lo que hizo la suegra y el daño que causó es algo incalculable, y no solamente ella va a vivir con las consecuencias de sus acciones, sino que toda la familia de OP. Este tipo de historias son duras, pero recordemos que no somos el centro del universo y nuestras
experiencias y decisiones son solamente nuestras y no debemos proyectarlas en los demás, y las historias de venganza nos pueden nublar un poco la razón o romantizar un tipo de escenario donde hay un héroe y un villano, pero son pocas veces donde eso funciona realmente en el mundo real. Después de una bomba atómica viene el invierno nuclear. ¿Y tú qué opinas de esta historia? Un abrazo grande a todos, y me encantaría pensar que todos aquí nunca hemos pasado por algo horrible como lo de OP y su familia, pero tristemente no es así. Tu historia es tuya y tus sentimientos son válidos y tu tiempo es el correcto. Si alguien te hizo pensar que te quitaron algo o que eres menos por algo que no es tu culpa, si te dijeron qué hacías ahí o que si hubieras hecho algo diferente esto no hubiera pasado, espero sepas que no es tu culpa. Esas palabras son mentira. Las víctimas, si bien se convierten en sobrevivientes, eso nunca va a invalidar tus sentimientos. Hay que apuntar al verdadero culpable. La vergüenza la tiene que llevar el malhechor. El repudio es del que le hizo el acto nefasto, no de la víctima. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Agradezco mucho tu tiempo, en serio que sí. Esto fue Historias de Reddit en español. Por favor suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cada vez que suba una nueva historia. Nos vemos pronto.